Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa muchas cosas interesantes, mucha dinámica de parte de... Hoy se inicia la temporada ciclónica, Luis. La temporada ciclónica. Parece que va a ser muy activa. Alguien que conoce de esas cosas decía, creo que era la directora de meteorología que decía en días pasados que iba a haber mucho movimiento. Bueno, hablaba creo que de la niña. El niño yo creo que es el que le complica la vida. Yo creo que la niña es que llueve. Y los dos son problemáticos. Los dos son problemáticos, sobre todo cuando desbordan. Pero hay veces que la lluvia se escasea de más. Creo que es en lo que tiene que ver con el niño. Pero parece que va a ser un año bueno, parece porque no por mayo, que se fue ya en el día de ayer, sino porque ahora viene la temporada ciclónica, que alguna gente se mortifica, pero siempre y cuando no venga causando muchos destrozos. La lluvia que deja es positiva. Y hay momentos en que si no es en mayo o si no es a través de alguna tormenta tropical o de la temporada ciclónica, la bendita agua no cae, yo no sé dónde es que se mete. Sí. Entonces, eso augura presencia de agua. Claro que con la vulnerabilidad que tienen algunos sectores, hay alguna gente que pierde la vida, hay gente que tiene, no recuerdo en qué país donde fue que llovió, en Brasil, ¿a dónde fue? No recuerdo, que llovió muchísimo. Y hay muchísimos muertos. Sí, varias riadas. Sí, y entonces eso ocasiona muchísimos muertos. Pero ojalá que no sea el caso local. Mira, se nota un dinamismo tremendo. El presidente ha estado, alguna gente ha estado criticando que él se mueve mucho, porque aquí como quiera hay un gobierno en cada esquina, cada cual quisiera hacer las cosas. Si yo fuera presidente, bueno, pero usted no es el presidente. Entonces, dejemos que los presidentes, en este caso el que esté de turno, si se elige para que gobierne, que gobierne. Entonces yo lo que veo es que él tiene muchas actividades en Palacio, tiene muchas actividades en todas partes. Hoy está por allá, lejísimo, creo que por Montecristi. Manzanillo, creo. Por Manzanillo. Sí, Manzanillo. Entonces, ayer vi yo que en la mañana pasó temprano, después cerca del mediodía, que yo andaba en la zona, como ayer no vinimos al programa, después veo que viene por la Bolívar, parece que hoy iba temprano. Bueno, ha tenido una actividad en el CONET, que estaba de aniversario, creo que el 59 años, una cosa así, que cumple años el CONET. Sí. Y él tuvo palabras ahí en el CONET, resaltando el papel que juegan los empresarios. Es natural. Los empresarios en todos los países, y sobre todo cuando son aquellos que piensan no solo en enriquecerse, sino en producir para ellos, para la mayoría, producir para mejorar la economía personal y la economía del país. Eso es bueno, es un sector definitivamente importantísimo de la sociedad, importantísimo, que cuando actúa de buena fe, sobre todo cuando no politiza los temas, cuando no se mete en conspiraderas, en querer manejar a los gobiernos. Yo creo que, estoy seguro que hace aportes extraordinarios. Pero hay algunos que nada más saben ser empresarios, bueno, y nada más saben hacer negocios. Exacto. Y a veces negocios... Cuando no solamente es hacer negocios, sino hacer que los negocios impacten positivamente en la vida de la sociedad, todos salimos ganando. Claro. Por ejemplo, aquellos empresarios que en vez de mandar sus cuartos a esos, ¿cómo es que se llama? Paraísos fiscales. Paraísos fiscales, de guardar su cuarto por allá y tenerlo frisado allí y nada más vivir de lo que eso produzca. Eso no es bueno, al contrario. No que no es bueno, eso no es malo.
Lo que es mucho mejor, es que ellos cojan esos capitales y los reinviertan. Los inviertan o reinviertan los beneficios en el país. Por ejemplo, ayer oí a Héctor Rodríguez Pimentel que iban a poner en funcionamiento con inversiones incluso del Grupo Vicini y de otros empresarios dominicanos, iban a poner en funcionamiento a una serie de empresas industriales o agroindustriales en la zona de Manzanillo. Entonces, ¿qué pasa? Que Benicia, creo que en Cotuí se reabrió una zona franca industrial que había estado cerrada. Bueno, pero eso es buena noticia. Pero aquello de invertir, por ejemplo, en Cabo Rojo, en Pedernales, capital dominicano, una parte en el puerto de Cabo Rojo. Y entonces esto otro en Manzanillo, una serie de industrias que se van a establecer allí con capital dominicano. Claro. Entonces alguna gente estaba diciendo, decía Héctor Rodríguez Pimentel en un comentario que hizo ayer tarde en la Z, y yo estoy de acuerdo plenamente con lo que él dijo, criticando, que se lo concedieron a fulano de tal, o que le dieron, pero es que ese sector empresarial dominicano fue el que tuvo, son varios, pero esos empresarios fueron los que tuvieron la decisión, la gallardía de invertir aquí, en vez de mandar esos cuartos por allá, invertirlo aquí. Entonces, los beneficios se van a quedar aquí, la mano de obra se va a quedar aquí. La gente que va a vivir, a comer y a producir y a poder trabajar, se va a quedar aquí. La riqueza y la economía que se va a mejorar es la de aquí. Claro, claro. Entonces, ¿por qué criticar eso? Yo te pregunto, si no se invierte o si no se hacen las cosas con las inversiones de esos empresarios, preferiblemente dominicanos, ¿quién va a invertir entonces? No. Porque otras veces vienen grandes capitales, establecen grandes empresas, esas cadenas grandísimas a nivel internacional, que bueno, se establece, se le dan algunas facilidades. Las utilidades, en un momento determinado, las van a repatriar. Claro. Pero si son capitales dominicanos, la economía se va a mejorar, el beneficio se va a ver aquí. Sí. Y se va a y quedar va a impactar aquí. Positivamente en la vida social y económica del país. Exactamente. Que eso es lo que se persigue. Y entonces los que invierten son los que pueden. Además de los que pueden, los que quieren. Sí. Y si esa gente quiere invertir su cuarto en tal o cual renglón, claro que el Estado, como ente regulador, debe establecer reglas de juego y que haya un aporte que sea recibido por el Estado, producto de esas inversiones en un momento determinado, para que de ahí se beneficie el pueblo dominicano. Esa es otra cosa, porque tampoco puede, porque se trate de tales o cuales apellidos, hacer o permitir malas inversiones y que además se aplique la ley del embudo, ancho arriba y estrecho abajo, que la parte gorda, por donde entre boquete grande, entre los capitales o entre los beneficios nada más para un solo sector o para una sola persona. Por ejemplo, donde hayan inversiones en algunas provincias, algunos municipios, el municipio debe beneficiarse no solamente de la mano de obra que pueda producirse allí, de las cosas que puedan, debe haber algún beneficio, mejoría de las calles, mejoría del acueducto, mejoría del sistema eléctrico, algunos aportes que deben ser hechos por esas empresas. Entonces eso es desarrollo, eso es progreso. Entonces contra esas cosas nadie debe ir. Entonces yo creo que hizo muy bien el presidente en estar presente más bien en las palabras que hizo, que pronunció de aliento al sector empresarial. Aliento y estímulo a ese tipo de al sector cosas. Empresarial. Sí. Porque es que, Danilo, yo no sé, en otros tiempos ya felizmente superado, tú recuerdas cuando habían algunos cabezas calientes del área laboral, que lo que querían era la destrucción de la empresa. Tú sabes que en gran parte ha sido una responsabilidad del sector sindical por precipitado, que ha hecho que aquí no haya un movimiento sindical respetable.
Intolerancia de algunos, pero aquellos, también precipitaciones de ellos. Precipitaciones, porque y como tú dices, cabeza caliente. Sí, porque en aquellos tiempos no lo hacían con la cabeza fría y no reflexionaban y se fueron al extremo. Claro. Entendían que la lucha sindical era sobre la base de la... de destruir las empresas. En vez de destruir las empresas, en vez de ser la lucha entendible del capital y el trabajo, en vez de, se supone, cada cual juega su rol, pero debe haber un equilibrio. Usted no puede destruir la empresa. Hoy no le ponían bomba a las empresas y no lo saboteaban la producción de las empresas. ¿Tú no te acuerdas cómo era que se manejaba mucho? Y había precipitados llamados a huelgas. Entonces, exacto, precipitados llamados a huelga, ese deseo o esa aspiración de destruir la empresa. Pero si usted destruye la empresa que le da trabajo, ¿quién le va a dar trabajo? ¿O dónde usted va a encontrar trabajo? Entonces, yo no entendí nunca esa lucha. No. Yo en eso, parece que en eso yo nunca fui joven. Eran unos infantilismos que dañaron y afectaron muchísimo al movimiento sindical. Entonces destruyeron realmente el movimiento sindical, lo desacreditaron, lo desarticularon. Hubo gente que tuvo la valentía de desarticularlo, porque había que desarticularlo. Tú sabes que yo le decía, recuerdo a un amigo que trabajaban en... Nos estamos pronunciando nosotros como los más derechistas. Pero ese... Porque fíjate, yo había un sindicato en la entonces Ecodeter, un sindicato que funcionaba bien, y ellos iban a hacer un llamado, y yo les decía, no hagan ese llamado a huelga, van a dañar el sindicato. Que ese sindicato se manejaba bien y tenía mucho peso, pero parece que se dejaron llevar de la gente de Citracode, él me decía, de la corporación, que suerte que apareció un Macorís, que pudieron decir todo lo que le diera la gana de él, pero realmente fue a resolver un problema. Balaguer lo mandó allí y solo él podía hacerlo. Entonces, fíjate tú, yo le decía, no hagan eso. Que van a convertir el sindicato amarillo. Yo le decía, un sindicato amarillo es mejor que un no sindicato. Claro. Quédense tranquilos. ¿Qué pasó? Llamaron a huelga, lo votaron a todos. Ahora hay libertad sindical, pero no hay sindicato. Así es. Porque no hay sindicato, no hay lucha. Se acabó la lucha. Así es. Porque ahora, ¿quién se le ocurre de que ahí en una empresa privada, tú tienes un capital y te asocias conmigo y vamos a poner una toleta de empresa? Entonces vienen unos guanajos que nosotros pusimos a trabajar allí, le buscamos trabajo, entonces quieren destruir el capital que nosotros metimos ahí sin saber de dónde lo sacamos y los esfuerzos. Entonces, o sea, yo no entendí nunca eso, yo nunca apoyé eso. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, para eso yo nunca fui joven, porque yo fui desde muy temprano fui muy claro en esa vaina. Mira, yo para eso no fui cabeza caliente. Claro. Yo ahora queda y estaba de acuerdo con cosas, pero no con ese tipo de lucha inmadura y precipitada. Irracional totalmente. Fíjate tú, la misma universidad. Danilo, irracional, porque es que, tú no, ¿cómo tú vas a decir que tú vas a destruir la empresa donde tú trabajas? Entonces, ¿dónde vas a quedarte? Así es. Entonces, eso yo nunca lo entendí. Bueno, pues felicitaciones a la gente del CONET, que por cierto, del CONET ha habido una generación, mucha gente, bueno, jóvenes y viejos, eso se ha manejado de manera equilibrada, pero allí está Dargan, que es vicepresidente, que es joven, y otra gente que ha pasado por allí y ahora está dirigiendo aquello Brache. Pero el CONET en otros tiempos, tenía un mayor contacto con la comunicación, más comunicación. Se manejaba mejor Colombia. Yo recuerdo que incluso hasta para diciembre organizaba unos encuentros con los líderes de opinión. Ya todo eso desapareció. Yo no sé cuáles son los criterios que ellos han manejado de un tiempo a esta parte. Se han metido a gobiernistas. Generalmente ellos apoyan al gobierno que está... y algunos llegan a ministros. Sí, claro. Y bueno, se han manejado desde allí... por la orientación oficialista. Yo no sé si eso es malo o bueno, no sé, pero ellos anteriormente guardaban ciertas distancias, a la excepción de, por ejemplo, de don Payo Ginebra, que era realmente un líder del sector empresarial, y don Payo Ginebra se sabía que era balaguerista, él estaba con Balaguer, pero habían otros después que eran más democráticos, yo diría, o más democráticos no, más de centro.
Ujú, más equilibrado, más centristas. Más centristas, y se manejaban con las distintas corrientes, manejaban, y más clase aparte. Ellos estaban allí para fijar su posición en un momento determinado. Ahora fijan posiciones que a veces coinciden con las posiciones gobernistas, y no lo estoy diciendo desde ahora, porque a los Braches se le metió un danilismo, por ejemplo, en el gobierno pasado, una cosa tremenda. Acomodándose al gobierno. Sí, amoldado por ahí sin necesidad, porque por ejemplo ahora ellos tienen buenas relaciones con el gobierno sin necesidad de mostrar un entreguismo. Sí, que ese entreguismo hace mucho daño al equilibrio político necesario. Claro, eso afecta al equilibrio que debe haber para una correcta gobernabilidad. Sí. Usted como sector empresarial y los otros sectores también, el sector sindical o laboral y los demás sectores, la sociedad civil, se supone que deben mantener cierta equidistancia para que puedan tener su voz, su posición, y sobre esa posición buscar el equilibrio, criticar mesuradamente cuando tengan que hacerlo, pero tener su propia opinión, porque si se van por un lado, se van para el otro, entonces es un problema. Yo creo que cada sector tiene que jugar su rol, y el sector empresarial lo ha estado haciendo, porque tampoco, y vuelvo a lo inicial, no es solo hacer negocio, no solo ir a buscar cuarto, porque además a veces hay que tener la delicadeza para manejar las cosas en un equilibrio que no aparezcan como que son unos aprovechados, que se quieren aprovechar y hacerle una competencia desleal a otros del mismo sector. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que eso ha existido en todos los gobiernos, de que hay grupos o personas de sectores empresariales que quieren hacer negocios, que quieren aprovecharse del gobierno de turno para que le dé algunas facilidades que no le dan a los otros. Y entonces por eso tú ves que hay un sector empresarial que sube, otro que baja, y así se mantienen, aunque ellos todos tienen, entre sí se intercruzan y tienen buenas relaciones y tienen su cúpula empresarial. Pero en cada régimen hay uno, fulano, prensejo, sutanejo, con apellido, sin apellido, pero del sector empresarial, que son los que hacen los negocios. Yo lo que creo es que negocios deben hacer, si es en buena lid, hacer todos. El problema es que hay algunos que colaboran en las campañas, hacen unos aportes y después son los que tienen puerta abierta para a los que le hacen las grandes compras, y esas compras pueden ser de cualquier cosa, no solamente de mercancía, pueden ser compras de bonos. Compras de bonos, así el gobierno viene, compra un paquetón de bonos, porque así, bueno, ya tú vendiste eso, entonces ya nada más hay que colocarlo, buscar, se lo reparten a muchísima gente. Tú no viste muchas veces los supermercados. Sí, bueno, hubo un supermercado que le fue bien, muy bien. Pero claro. Entonces, mira, colocaban un paquetón de bonos ahí, que entonces alguna gente quería colocarlo, convertirlo en dinero. Yo llegué a ver gente que no necesitaban esos bonos, haciendo uso de lo mismo y en amplias cantidades. Claro. De las cáfilas partidarias. Sí, yo por el contrario, yo vi otras gentes que eran queriéndolo convertir en efectivo. Por ejemplo, se lo dieron a policías, a empleados de y toda esa gente, por X necesidades de las muchas que la gente generalmente tiene, entonces ellos se ponían cerca de la caja. Cuando tú ibas a comprar, por ejemplo, tenían 2,000 pesos y ellos querían convertirlo en 2,000 pesos. Y dice, usted me puede hacer el favor, decían algunos, usted me puede hacer el favor de yo darle este bono y usted paga con esto, y así me darle. Si tú no ibas a pagar con tarjeta, si tú ibas a pagar con efectivo, bueno, tú le dabas. Entonces esa gente probablemente tenía en ese momento una necesidad de esos 2,000 pesos o esos 1,000 pesos en efectivo porque iba a resolver otra cosa. Pero entonces nada, entonces tú cogías el bono y lo dabas como parte de la compra que iba a hacer. Entonces, eso les resolvía en los días de diciembre, les resolvía la situación a mucha de esa gente. Pero el asunto es que como quiera el supermercado ganaba porque esos bonos estaban ya en la calle y había que consumirlo. Así es. Entonces eso fue para favorecer a determinada gente
que cuadraron muy bien su situación económica en un momento determinado. Un cuadre mayor. ¿Verdad? Bueno, y nada, Danilo, hay varias cosas. Hablando del mismo presidente Abinader, que hoy anda por allá, yo creo que entregando títulos también. Según me dijeron, le dijo Mérido Torres, que es el que está encargado del tema de la titulación. La oficina funciona aquí mismo en la plaza, que estuvo con nosotros hace un par de meses. Sí. Andaba por allá. Bueno, tú sabes que hoy creo que se va a celebrar un juicio a Cuba a dos artistas que inspiraron una canción que sirvió a las multitudes juicio a los artistas por producir una canción. Sí, esas multitudes en esa canción que ellos inspiraron se movilizó exigiendo apertura en Cuba. Tú sabes que ese régimen policial bestial que existe en Cuba tolera poca cosa. A pesar de que ya Fidel y Raúl estaban retirados, todavía sigue. Todo igual. Entonces, esos dos muchachos están amenazados con recibir condena de mínimo de 7 años por una simpleza como esa, por producir que son normales en cualquier régimen democrático. Eso debe ser rechazado. Y por la comunidad internacional, porque si Cuba está forzada a una apertura cada vez mayor, debe ir modificando esas cosas. Mire, el doctor me dijo el otro día que quería que conversáramos sobre algo de Cuba. Bueno, se refiere, ¿tú te acuerdas aquellas movilizaciones populares que se registraron? Que yo te dije que no estaba muy optimista porque esos regímenes policiales y la represión fue directa y dura. Para evitar que se propagara. Y se estaban manifestando y yo vi que hubo reacción de parte de la fuerza pública, pero después, o del régimen, pero vi que se iban haciendo cada día más frecuentes. Sí. Y creí que eso iba a seguir, pero parece que cuando juegan pesado... Sí, un régimen policial duro. Y entonces la gente tuvo que echar para atrás porque parecía que ya eso era... Imagínate si estos dos infelices, para decir un término, que por componer un estribillo... porque tú me dijeras que fuera que pusieron una bomba, que hicieron actos terroristas, pero ¿qué acto de terrorismo se puede hacer con una composición, con algo que tú conviertas en letras y musicalices? Y para pedir libertad. Y sobre todo auspiciando una apertura. Yo en realidad nunca estuve con ese régimen. Pero eso fue lo que criticamos aquí cuando Trujillo, que alguien decía algo y le mochaban la lengua, sencillamente por componer algo. Con el mismo Balaguer, acuérdate que a Grullón Cordero por un chiste le machacaron la lengua, porque ahora muchos saltan a Balaguer. Pero bueno, a veces los chistes son de mal gusto, pero porque y si los regímenes son intolerantes, pues ¿tú entiendes? Sí. Pero bueno, pero en una dictadura eso no que se acepta, pero uno lo entendería. Pero una dicta blanda o régimen o democracia ilustrada, una dictadura ilustrada, despotismo ilustrado. Eso no es entendible, que ocurra ese tipo. Por ejemplo, me estoy refiriendo a lo de Grullón Cordero, que fue que hizo un chiste cruel ahí y hasta cierto punto. Y a cierta gente no le gusta. A cierta gente no le gustó y le machacaron la lengua y bueno. Desde aquí nuestra solidaridad a esos dos jóvenes cubanos que se arriesgan a permanecer en la cárcel simplemente por un acto de creatividad artística. Yo creo que y de lucha por la libertad necesaria. Yo creo ya el Papa Juan Pablo II no está, pero yo creo que siguen siendo, siguen estando vigentes y cobrando fuerza cada día más aquellas premonitorias palabras, históricas palabras, de que el mundo se abra a Cuba, pero que Cuba también se abra al mundo. Bueno, Cuba que se abra al mundo y también Nicaragua, porque ahí está ese dictadorzuelos
de pacotilla que es Ortega. Increíble, increíble. Sí, Que tanta- que también encarcelando personas. Es increíble que Daniel Ortega, después que el Frente Sandinista tuviera tantas luchas Ujú. y creara tantas expectativas y que finalmente alcanzara el poder, y que después de alcanzado el poder las primeras contradicciones se dieron entre ellos, que comenzaron a cuestionar el accionar desde el gobierno, desde el poder, y después uno solo se quedó con el poder. Ahí fueron desapareciendo desde el comandante Cero, fueron Borges, ya toda esa gente. No, incluso una gloria de la lucha sandinista como la comandante Gloria Telles está presa. Está presa. Entonces, pero además todo el que aspire allí, en Sí, las elecciones sí. pasadas, por ejemplo, todo el que aspiraba lo metieron preso. Preso de Y una vez. entonces se hicieron unas elecciones donde nada más participó Daniel Ortega y él ganó, pues claro, así Sí. cualquiera gana. Entonces, bueno, el presidente Abinader, ya que estábamos hablando ahorita de él, asumió una posición, yo pienso que es la posición correcta, aunque hay cosas que el presidente apoya la cumbre. Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas, cuyo anfitrión es los Estados Unidos, que ha puesto condiciones, hay unas 3 o 4 objeciones. Cuba, Nicaragua y no me acuerdo Cuba, cuál es la Nicaragua, y cuál es más. Hay otra. Entonces él entiende, el presidente Abinader apoya que la cumbre con todos, que todos deben ir. Desde el punto de vista de la participación, bueno, también Venezuela está fuera de ahí también. Venezuela. El presidente Maduro. Sí. Entre otros, hay por lo menos esos Y 3. mira que con Venezuela los norteamericanos están negociando porque Maduro ha cedido porque era una locura devolver muchas de las propiedades que incautaron, porque, por ejemplo, a los ricos estos dueños de Polar y esas cosas y de Sanvir, mantener esa empresa paralizadas, ahí se la están devolviendo para que la pongan a producir, Pero como claro, debe ser. Claro. Entonces, el presidente Abinader, yo creo que es un ejercicio de soberanía y de autodeterminación. Claro. Y de evidencia de su vocación democrática. Vocación democrática. Entonces ha dicho que apoya que haya una participación colectiva, que no hayan esas excepciones de fulano sí, fulano no. Entonces yo creo que es el mensaje correcto, y con esto sencillamente el presidente no se está echando nada encima, porque yo recuerdo ninguna cuava encima. Lo que hay es que tener la responsabilidad de defender las posiciones como nación o de la nación en un momento determinado, y que una cosa no tenga por qué infringir las relaciones por otro lado. Así es. Por ejemplo, Danilo, cuando recordemos que, por ejemplo, Balaguer, la primera visita de Fidel aquí fue con Balaguer, con Balaguer, pero Balaguer no tenía unas relaciones comerciales. Sí, hubo un modo vivendi, lo que se dice en términos diplomáticos. Una coexistencia, pero de relaciones informales. Relaciones informales. ¿Qué pasa? Que cuando vino el presidente Fernández, fue quien asumió la responsabilidad de unas relaciones ya normales con Cuba. Abiertas y formales. Y de manera formal con Cuba. Entonces Fidel volvió de nuevo a la República Dominicana. Allí recuerdo yo que su especie de decán era Euclides Gutiérrez. Claro, que se la gozó muchísimo. Se la gozó. Euclides Gutiérrez gozó eso porque en privado ha contado muchas anécdotas y historias. Claro. Y bueno, y sencillamente no pasó nada. Sencillamente las relaciones se abrieron con Cuba, y los beneficios de esas relaciones están ahí, porque siempre esos bloqueos, esas situaciones que se producen eventualmente entre los países, esas confrontaciones, a veces algunas tosudas sin ningún sentido, no conducen a nada. Dice, los presidentes sí planean asistir a la Cumbre de las Américas. Brasil, Canadá, Chile, bueno, ya hay muchos, incluido el nuestro. Porque habían algunos que habían puesto condiciones, por ejemplo, el de México. El presidente López Obrador había condicionado, decía que si excluían a los otros, entonces él no iba.
Y entonces, bueno, Abinader está en esa misma tesitura. Entonces, digo, no que no iba, sino que pidiendo que se incluyan a todos. Que sea para todos, que sea una cumbre para todos. Y yo creo también esto. Claro, que se hace un poquito cuesta arriba porque si uno defiende la apertura democrática, la presencia de Daniel Ortega allí, no voy a decir necesariamente Maduro, porque, qué sé yo, Maduro ha cometido algunos extremos, pero nunca ha llegado a los grados, porque este hombre, Ortega, ha roto todos los parámetros. Sí, lo primero es que hace elegir vicepresidenta a su esposa. Por segunda vez, vicepresidenta a su esposa. Pero no hay más gente allá que puedan ayudarlo a gobernar. Tiene que ser su esposa. Bueno, o él nada más se deja gobernar de su esposa. Yo no entiendo. Sí. O sea, bueno, tú sabes que la colega y camarada también trabaja espíritus. Espíritu. Sí, espiritista. Entonces, los espíritus le dicen que tiene que ser. ¿Tú no sabías que ella era espiritista? No, yo no sabía eso. Sí. Oye, pero yo te digo a ti. Tenemos que ir al corte, Luis. Sí, vamos ahora. Los invitados y el anfitrión. Cuba, Venezuela, Nicaragua y la cumbre. El presidente dominicano Luis Abinader hizo ayer la pregunta clave en este asunto de la invitación a la cumbre en América con Estados Unidos como anfitrión. Se celebra en junio en Los Ángeles. Dice Abinader, hay que delimitar, para qué son las cumbres. Si es una cumbre para la democracia, Sí. ¿es para fortalecer los temas electorales o es una cumbre para hablar de los temas que unen o los temas que desunen? Entonces, yo creo que, y mira, y ahí está el tema de lo de la afrenta, que la presencia de Daniel Ortega sería una afrenta a todos los candidatos que él encarceló, que no lo dejó participar, para entonces ganar unas elecciones participando él solo. Así sí es bueno. Entonces eso es una barbaridad. Déjame ver, hay una partecita aquí que dice el Diario Libre en La Buena Tinta. Recordamos a Orlando Gil, Caramba, que tanto tiempo... Inolvidable nuestro amigo. Que fue el amigo que escribía esta columna, que siempre lo mencionábamos cuando decíamos la columna sin firma, pero que es Orlando el que la hace. Orlando Gil. Periódico se ha quedado, pero nadie ha podido reproducir esa buena, bella y manera sorna de decir las cosas que tenía Orlando. Claro. Dice, la República Dominicana tiene buenas expectativas para este encuentro y eso es lo importante. Yo no sé cuáles expectativas son para esa cumbre. ¿Para qué finalmente que Estados Unidos está propiciando? Yo ni sé. En este momento yo todavía desconozco la agenda. De la agenda definitiva. La verdad, porque caramba, no tiene buenas relaciones con Biden. Entonces no Bidenemos nada. Así es. Bien, director, vámonos a la pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente.
Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Bien, seguimos, señores, en esta entrega de este día. Muchas cosas interesantes decíamos. Roberto Santana volvió sobre el tema de las denuncias que él hizo con mucha responsabilidad. Y con muchas precisiones. Muchas precisiones, una verdad bien cruda, que es la realidad de las cárceles dominicanas, que no es que se ha descubierto nada. Ese es un tema muy viejo, no es de este gobierno, no es ni del gobierno pasado, sino de un arrastre que tiene esta sociedad con el sistema pobre y vergonzante o vergonzoso sistema penitenciario, que a pesar de los ligeros avances, los esfuerzos que se hicieron para avanzarlo y transformarlo en un nuevo modelo y poner esto como un plan piloto en algunas cárceles y seguirlo, tratar de seguirlo implementando, pero eso se ha quedado ahí. Sí. Ahora lo que ha venido es que la problemática de que la gente del nuevo modelo, los policías auxiliares que hay, algunos los han estado trasladando a las cárceles tradicionales, y entonces se hacía Roberto Santana la pregunta: ¿qué tú puede pasar cuando te agarran y 2 o 3 policías te los traen de la cárcel? Tienen otro nombre porque son policía penitenciaria, una cosa de esa, sí, pero vestidos con otros uniformes y demás. Son policías, pero bueno, pero especializados. Y se supone que tienen un entrenamiento especial. Tienen un entrenamiento y todo. Entonces, pero te cogen 2 o 3 gente de ese, te la mandan a las cárceles tradicionales, dice, dirigido por un coronel.
y donde hay que tiene 100 policías bajo su mando, ¿qué tú crees que va a pasar ahí? Que te van a pervertir al otro que llegó. Sobre todo porque las viejas mañas son las predeterminadas. Las viejas mañas te van a contaminar al que llegó. Claro, entonces él denunció muchísimas cosas allí. La magistrada Miriam Germán, no sé si le preguntaron o se sintió aludida, pero ella aclaró algunas cosas. Cuando Roberto... Que no ha estado feliz la magistrada en alguna de sus respuestas. Exacto, porque no había ni siquiera que responderle a Roberto, porque ella lo que dijo fue, bueno, pero él como asesor, hay algunas cosas que se han estado haciendo que fueron recomendadas por él. Y él como asesor, que dijo que, pero mira, los que son asesores, tú sabes que los asesores dicen cosas. El hecho de quienes tienen que implementar esas recomendaciones, ya es otra cosa. Él se lo dijo a la procuradora y lo que había que hacer, o lo mal que estaba funcionando aquello, y se lo dijo al presidente. Entonces, alguna gente quiso en los medios de comunicación presentar como que había una confrontación entre Roberto Santana y la magistrada, y no hay tal confrontación. Las relaciones de ellos son buenas. Ahora, él ha remachado y ha aclarado que el tema no es que ella es culpable de nada, que ella encontró todo lo que estaba allí, que ella no es la culpable, que es por el contrario, que hay grupos internos a lo interno de la Procuraduría o del Ministerio Público que están boicoteando, se proponen boicotear la gestión de Miriam Germán. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo, no porque sea amigo de Roberto Santana o porque sea ocoeño como él, sino yo creo lo mismo. Yo creo que allí hay gente que está con un protagonismo, que ha estado, y no necesariamente los que están con el protagonismo, probablemente esos son los que más están trabajando. Otros que están bajo la sombra, que están ahí guardados, pero que están accionando desde adentro, y que muy probablemente, como dice Roberto Santana, están tratando de boicotear las reformas que allí se han querido implementar. Como tuvo, y supongo que todavía tendrá, la policía sus confrontadores internos, sus saboteadores internos, que no quiere que las cosas cambien. Hay una policía que vive de las estructuras pervertidas. Claro. Esta mañana estaba el consultor jurídico, Antoliano Peralta, estaba en CDN, y estaba, justamente se refirió al tema, él decía que Roberto Santana, incluso reconociendo los aportes que había hecho y todas esas cosas, entonces dice que él no entiende por qué se hizo público. Bueno, a él lo invitaron a una mesa que se hizo en el programa de María Cela, una mesa técnica sobre el tema, para un debate. Que ayer María Cela, que nosotros le celebramos muchas cosas, invitó a Melania Salvador. Sí, yo vi también. El programa fue muy interesante. Yo lo vi también, sobre el tema de la ley Mordaza y esa cosa. Bueno, pues allí decía el consultor jurídico reconociéndole, bueno, ahí lo tiene el director. El director es una cosa tremenda. Bueno, ese fue el programa de esta mañana. Y nosotros no somos celosos y le damos crédito. Y le damos el crédito a ese paquete de buenos comunicadores. Nelson es un gran amigo. Nelson, gran y viejo amigo. Ahí está Nelson, Yulisa, que es una gran comunicadora. Ahí está gente de mucha calidad. Yanessi Espinal también, que es con quien tengo muy buenas relaciones. Y bueno, un buen equipo. Y bueno, allí resaltó que Roberto Santana había estado haciendo aportes importantes, pero que él lo que no entendía por qué esas cosas no se le dijeron a la magistrada Germán o se le dijeron al presidente. Bueno, el asunto está que eso fue lo primero que Roberto Santana hizo. Él dijo que creo que fue en diciembre. Yo hasta me puse a contar aquí diciembre, enero, febrero, y dije, ok, ¿por dónde vamos? Y entonces no se ha hecho nada con ese tema. Digo, en diciembre y vamos a mitad de año ya. Exacto. Entonces, por las razones que sea, Miriam Germán no ha podido corregir las cosas que quisiera corregir allí, o el presidente no ha podido todavía, quizás por la independencia con que él ha estado dejando que las cosas se manejen en el Ministerio Público, no ha querido intervenir, pero lo cierto es que él le entregó eso. Dice, bueno, porque si él es asesor, entonces debió decirle eso al presidente. Él se lo dijo,
Porque incluso dijo, porque si yo soy consultor jurídico y veo que están, por ejemplo, el ejemplo que puso, se están saliendo decretos por ahí que yo no he manejado, bueno, pues yo me voy. Entonces, bueno, Roberto Santana probablemente esté dando un compás de tiempo, de espera, y entonces si en un momento determinado entiende uno, ve que eso no se resuelve y no hacen caso de sus recomendaciones, cogerá su música, irá con su música para otra parte, pero ha cumplido. Y entonces además eso no vino así por qué sé yo, traído por las greñas, fue en el marco de una conversación y él con mucha responsabilidad dijo lo que tenía que decir. Y tocando un tema que realmente debió él tocarlo y fue muy adecuado la forma en que lo tocó, que esa estructura carcelaria nueva esté deteriorándose allí sin uso, esperando una auditoría que la gente rebota y que no se produce, eso daña la vida pública del país y es una muestra de deficiencia que ningún organismo debe tolerar. Bien, vamos a hacer la última pausa y a propósito de unas declaraciones que también en el marco de una entrevista dijera Mirna, no recuerdo el apellido, de una procuradora magistrada que la llevaron también a cadena de noticias, a CDN, y se refirió allí a que había un proceso de investigación al expresidente Danilo Medina, pero que hasta el momento no se habían encontrado evidencias significativas o qué sé yo, que lo hicieran merecedor de encausarlo. Yo creo que las declaraciones más imprudentes, más imprudentes e inoportunas no podían ser. Sí. Entonces, sobre eso nos vamos a... E inadecuada. Inadecuada. Eso todavía usted es procurador, o usted es policía, usted es guardia, usted no puede hablar. Entonces, pues no se ponga no se exponga. No se exponga. Y entonces, sobre todo, si usted no sabe... guardar las formas. Guardar las formas. Eso fue como la presentación el otro día, cuando fue el amigo inspector general de la policía, cuando va a decir allí, defendiendo a la policía y buscando la forma de que no, de guardarle la imagen a la policía. Entonces viene y el amigo dice que en ningún momento de ninguno de los casos de muerte de ciudadanos que pasaron por la policía hubo la presencia hubo la participación de violencia policial, que cuando le pusieron la mano a ese muchacho, a David de los Santos, fue para conducirlo para la camioneta que lo iba a llevar oye, pero por Dios, a toda esa gente que fueron asesinados en los cuarteles policiales, todo ese grupo, 3, lo que uno conoce y se acuerda, el de Ocoa, el de ahí de Naco y el de Santiago, los 3 fueron asesinados. Porque tú no morirás de una vez, pero los golpes que te dieron te mataron. Si no le pusieron la mano, los pies se lo pusieron. No, le pusieron de todo. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno, vamos entonces yo lo que creo que la gente debe saber lo que dice y saber, no exponerse. Yo no sé quién autorizó esa presentación, pero fue muy infeliz. Y desafortunada. Porque yo creo que la policía tiene que ser transparente. Y yo creo que la policía, señores, hasta el Papa no ha pedido, a veces ha pedido perdón por el nombre de la Iglesia, por los errores de algunos miembros de la Iglesia. Hasta cuánta gente no ha pedido excusas o ha pedido perdón por haberse equivocado. Entonces es preferible, no he oído nunca a la policía pedir perdón por nada, admitir que se equivocó. Así es. Entonces hay veces que lo mejor es tener la boca cerrada. Vamos a la última pausa, director. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente.
Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Mira, a propósito de los programas que hacemos fuera del aire, es mejor. Sí. Estamos hablando de Bukele. A mí me gusta el estilo de Bukele, porque esa cosa, yo como me defino siempre como un hombre práctico, va a la OEA y le dice 3 cosas bien dichas. Pues esa podredumbre de institución que lo que hace es plegarse al servicio de una determinada potencia y no jugar el rol institucional y de ente de equilibrio que debe jugar y pacificador que debe jugar. Y otros organismos internacionales, todos esos sinvergüenzas que hacen lo que le da la gana. Él vaya y coge esa tribuna y le dice 3 cosas allá mismo. Vamos a ver, director, vamos, a mí me gusta. ¿Tú tienes un minutito. Un video sobre... Sí, entonces él vaya y al mismo escenario le dice... Le cantó las cosas... bueno, él ha montado una guerra contra a la delincuencia, a la guerrilla, a las maras. El día pasado cuando le digo, y si matan uno, qué cosa, por cada uno que le quito un plato de comida. Sí. Oye, o sea, porque es muy bueno, ustedes ahora porque están presos y que hay que mantenerlos y pero entonces, y matando gente indefensa. Eso es lo que está haciendo, señores, pero a la gente le gusta, en sentido general, lo que hace es que aplauden otro tipo de cosas. Pero a quien se la juega, ese hombre se la está jugando todos los días. Bueno. Entonces, vamos a ver, director. Que sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años,
nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Bukele lleva 2 años en el poder y es muy poco para dar una valoración general. Entonces cada cual ha querido juzgarlo ahora y darle su... Mira como dice él, cometimos un error en creer en esta gente, en la OEA. Él lo define como delincuentes y terroristas, porque defienden delincuentes y terroristas, que eso es lo que muchas veces hacen. Y entonces, por eso yo a veces no entiendo el por qué a presidentes que asumen papeles como ese, o lo que quieren son títeres. Sí, señor, gente que está en... Bueno, tú sabes que verse en la situación, yo creo que Bukele es un extremo y López Obrador otro, que López Obrador capturó al hijo del Chapo y lo tuvo que soltar porque los grupos seguidores de ese muchacho montaron una guerra que lo tuvo que soltar, debilitando al Estado mexicano. Claro. En una muestra de debilidad insoportable. Que es todo lo contrario, que es todo lo contrario de lo que asumió. Este hombre se está jugando el pellejo todos los días. Obviamente. Todos los días se está jugando el pellejo. Entrarle a las maras, como él lo está haciendo. Entrarle a los organismos internacionales, como él lo está haciendo. Entrarle a esos... Que el tema nosotros lo trajimos por las pandillas haitianas, que las vamos a tener que dejar pendientes. Sí, las pandillas haitianas que se han acercado a la frontera, ahí están exhibiendo, exhibiendo las armas y qué sé yo. Y eso es peligrosísimo realmente, porque ya ellos están bordeando ya, cogiendo para los pueblos fronterizos que están sometidos a un gran terror. Entonces, bueno, de eso seguiremos hablando. Te me había olvidado a mí que era por eso.